Que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios que sobrepuja todo entendimiento les sean multiplicados a todos los que nos escuchan, que han degustado la palabra por este medio. Damos un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y doy muchísimas gracias por esta nueva oportunidad que me brinda mi Rey eterno, mi Señor Jesucristo, de poder participar, de poder compartir una palabra que sabemos que por el Espíritu Santo, por las Sagradas Escrituras es dada. Y doy muchísimas gracias a mi Dios por la salud que me ha permitido tener nuevamente, la recuperación que llevo. Gracias a toda la iglesia y a todos los que oran de manera universal por todos nosotros. Porque recordemos que es mandamiento de nuestro Dios que oremos los unos por los otros. Y no importando ninguna denominación, todos en Cristo somos uno solo. Entonces doy muchísimas gracias a mi Rey eterno por esta palabra que nos permite hoy compartir. Suplico a mi Señor que por el Espíritu Santo sea guiado, sea la inspiración, sea el entendimiento, sea el discernimiento y sea el concierto que nuestro Dios ha prometido para con nosotros, donde dará su palabra en nuestra mente y la escribirá en nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial, Dios, Señor, santifícanos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y dentro de lo que me permitía recibir el Señor en esta palabra, la denominé la casa espiritual. Y viene a ser un paralelo de lo que tenemos que tener como edificación en nuestro corazón. Debe ser cada día. Debemos recibir, sea por una experiencia, sea por mandamiento de la palabra, sea por ordenación de la palabra, esa edificación que cada uno de nosotros debe llevar como tal. Entonces nos dice aquí el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 2, en el verso 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Amén, amén y amén. Y entonces sabemos que esa casa espiritual a la que nuestro Dios se refiere es nuestro corazón, ¿sí? Sabemos que nuestro corazón es templo para el Espíritu Santo y sabemos que el Espíritu Santo es el templo de Dios, por medio del cual recibimos toda comunicación, toda edificación, toda común unión, toda divina revelación, toda inspiración, toda fortaleza, toda sabiduría y todo don de Dios. Es a través de el Espíritu Santo que hemos recibido por el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos confirma aquí la palabra en el apóstol Judas, en el verso 20. Y dice aquí este santo embajador en el verso 20. Dice: mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Amén y amén. Y entonces esta santísima fe a la que se refiere aquí el apóstol Judas es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en alguna ocasión tocamos el tema de la fe y aclaramos que nuestra fe había alcanzado para ciertas cosas, pero habían otras en las que nuestra fe era insuficiente, que deberíamos heredar esa fe de nuestro Salvador Jesucristo, porque fue la única fe que pudo vencer al mundo, que pudo agradar a Dios en todo, hacer la voluntad de Dios en todo y tener una obediencia tan perfecta, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa fe es parte de nuestra heredad,
por medio de la cual podemos allegarnos a las maravillas más profundas de nuestro Dios. Nuestra fe en un principio alcanzó para llegar a cierta conexión con nuestro Dios, porque recibimos una sanidad, porque fuimos edificados en algo, porque fuimos libertados de algo, algo que vasallaba contra nuestras vidas, y a través de esa fe lo logramos. Fue esa conexión con la que nuestro Dios se glorificó en alguna situación que tuvimos. Pero para ya poder estar establecidos, poder andar en las obras que Dios hizo desde el principio, es necesario tener la fe del Hijo de Dios, de nuestro Salvador Jesucristo, la cual fe, aquí el apóstol Judas no la nombra como nuestra santísima fe, vuestra santísima fe, y orando por el Espíritu Santo, que esté Él siempre en todo lo que nosotros hagamos. Después de que nosotros damos gracias por la palabra, debemos pedir que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien grabe esa palabra y quien nos permita entrar en espíritu a ella, para poder extraer, como dice nuestra pastora Lucía, la savia, la esencia que tiene escondida aquí la palabra, la revelación, eso que no ven nuestros ojos carnales, sino que deben ver nuestros ojos espirituales en las maravillas de nuestro Dios. Y entonces nos dice aquí el apóstol Mateo, palabras de nuestro Salvador. El apóstol Mateo nos dice en la enseñanza 7, en el verso 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Amén, amén y amén. Y entonces más abajo advierte sobre aquel que escuchó la palabra pero nunca la puso por obra, y sufre una situación bastante contraria a todo lo que acabamos de nombrar acá antes, ¿sí? Entonces el Señor nos advierte de las aflicciones que tendremos en el mundo. El Señor nos advierte de la forma como Satanás viene a zarandear, pero esto es para probar siempre la fe. Y para que, así como nos puso el ejemplo con este santo embajador, cuando era un discípulo, Pedro, cuando le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo, pero que él, nuestro Salvador, había rogado al Padre para que la fe no le faltara y vuelto a confirmar a sus hermanos. Y vemos que así sucedió, porque es uno de los apóstoles precursores del Evangelio, es uno de los apóstoles que permaneció hasta el fin, es uno de los apóstoles que nos muestra muchas maravillas de nuestro Dios, y que recibió de parte de nuestro Salvador el apacentar a los corderos, el apacentar a las ovejas, y sobre la cual el Señor ya había declarado una promesa, que sobre una confesión que Él hizo, recibiendo la revelación del Padre, que Jesús, que nuestro Salvador, era el Hijo de Dios, que sobre esa confesión Él edificaría su iglesia, y así lo ha cumplido nuestro Rey, porque así está establecido por la palabra, por lo que sucedió después del Evangelio, de la formación que ellos tuvieron como discípulos y del galardón que nuestro Rey eterno les dio a ellos como apóstoles. Y entonces vemos que esa palabra se cumplió. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios tiene dos situaciones. Si nosotros la vivimos, si empezamos a ponerla por obra, si empezamos a obedecerla, nos damos cuenta que nuestra fuerza va a fallar muchas veces. Nos damos cuenta que no es fácil. Nos vamos a dar cuenta que somos muy necesitados de la fortaleza del Señor para poder obrar su palabra. Que tenemos que tener una prudencia absoluta por lo que nosotros lleguemos a alcanzar, y aún, ¿por qué? Porque lo que quizás hayamos alcanzado, pero vemos que nuestro hermano aún no ha alcanzado, tenemos que reservarnos todo juicio.
Señor nos advierte muchísimas cosas aquí en el Evangelio, y una de esas es no juzgar para no ser juzgados, ¿sí? Perdonarnos, soportarnos, y todo lo que el Evangelio de una y otra manera muestra como una ordenanza. Entonces, cuando nosotros estamos fundamentados en Él, porque acá nos dice la palabra que cuando uno es prudente y obedece a la palabra, su casa verdaderamente quedó fundamentada, la edificó sobre la roca, es decir, en toda la confianza y en toda la suficiencia que nuestro Señor Jesucristo tiene para con nosotros, ¿sí? Nosotros sin Él nada podemos hacer. La palabra tiene una precisión tan perfecta que Él no exagera ni se queda corto en lo que Él declara. Cuando dice que no podemos hacer nada sin Él, es porque no podemos hacer absolutamente nada, ¿sí? Toda la palabra tiene una medida perfecta. El Señor no exagera ni se queda corto en lo que dice. Entonces, cuando Él nos dice que no podemos hacer sin Él nada podemos hacer, es porque sin Él nada podemos hacer. Y entonces es necesario que toda nuestra confianza como creyentes, que toda nuestra buena intención, nuestro querer, quizás todo el amor que queramos mostrarle a nuestro Dios, siempre debe estar puesto en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe, de todo lo que nosotros querramos hacer como creyentes, como parte del cuerpo que es la iglesia. Todo tiene que estar fundado en Él y solamente en Él. Que ya el Espíritu Santo venga y ministre nuestras almas, nuestro espíritu y nuestro ser, es otra cosa, pero todo tiene que estar dado a Él, porque no ha sido dado otro nombre a los hombres en que podamos tener salvación, sino el de Jesucristo, hombre, que es puesto por cabeza de la iglesia, que es puesto como piedra fundamental, como piedra de ángulo de esquina, donde es edificado todo. Sin Él absolutamente nada podemos hacer. Y nos dice acá el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el verso 8. Primera carta de Corintios, capítulo 8, verso 1. Dice: y por lo que hace a lo sacrificado y a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, mas la caridad edifica. Amén y amén. Por ciencia entendemos conocimiento. La ciencia de la que habla aquí la palabra es el conocimiento de Dios, ¿sí? Ese conocimiento de Dios, como les decía anteriormente, si nosotros no lo vivimos, es un arma de doble filo contra nosotros mismos, porque nos convertimos en jueces de lo que no debemos juzgar, y con eso mismo nos condenamos a nosotros mismos. Cuando empezamos a vivirla, sabemos que no es fácil, pero entonces en el camino, donde a veces tropezamos, donde a veces nos hundimos en las adversidades, porque todo eso lo vivieron los discípulos de nuestro Salvador, donde a veces dudamos, donde a veces entramos en discusiones, donde a veces nos llenamos de celos, donde a veces brota nuestro corazón de hombre, donde a veces conocemos nuestras falencias, ¿sí? En cada una de esas cosas se tiene que mostrar la gloria de nuestro Dios. Se debe mostrar ese amor que nuestro Dios tiene. Se debe manifestar la obra del Evangelio en cada una de esas áreas de nuestra vida, en cada una de esas falencias que mostramos, en cada una de esas situaciones en las que nos vemos que no somos absolutamente nada, que no somos dignos de muchas maravillas de nuestro Dios, pero que Él por su gracia y por su infinito amor las depositó en nosotros, las dio a entender a nuestro ser, las dio en nuestra mente para meditarlas y nos permitió entender la situación del hombre sin Dios. Porque si a veces en el árbol
verde, suceden tantas cosas, ¿qué pasará en el árbol seco? Dice la palabra. Entonces miremos que aquí nos aclara el apóstol Pablo que la ciencia hincha, mas la caridad edifica. Y entonces, esta caridad, que más adelante nos la define el apóstol Pablo, la cual viene a ser puesta después de haber tenido la fe, después de tener la esperanza, nos viene a poner la caridad. Algo que es tan esencial y que solamente se recibe de nuestro Dios, porque ella no varía, no tiene sombra de variación, es parte del don de Dios, ese amor, esa caridad que debe estar en nuestro ser, porque va a ser lo único que edifica. Entonces recordemos lo que nos dice allá en 1 Corintios 13, donde nos dice que la caridad es sufrida, es benigna, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, ¿sí? Nunca deja de ser. Eso es la caridad. Y entonces, esa caridad, ¿cómo la mostramos? Si la hemos recibido de nuestro Dios, si hemos entendido que somos rescatados de nuestra mala manera de vivir por misericordia, por amor, por gracia, porque le plujo hacia Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿sí? Si hemos entendido que esa es la manifestación de amor de Dios para con cada uno de nosotros, en lo que se fundó la edificación de la iglesia, que fue por amor, para salvar almas, para que entendiendo esta caridad, entendiendo este amor de Dios, podamos también nosotros transmitir lo que nuestro Dios nos ha dado a nosotros, lo que de una y otra manera, por la obra del Evangelio, por la obra de los apóstoles, por la palabra de los profetas, se empezó a hacer en nosotros. El cumplimiento de una salud que había de ser manifestada en nosotros, como gentiles. A darle el cumplimiento de que todos aquellos que recibimos a nuestro Salvador, recibimos también potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Y que a través de ese Hijo de Dios, que es nuestro Salvador Jesucristo en nosotros, se derramó su amor por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces entendamos que ese amor, que nos lo traduce acá el apóstol Pablo como esa caridad, es la que nosotros debemos tener en cuenta como una regla de edificación en nuestras vidas. Entonces ya vemos que la caridad es sufrida, es benigna, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Nunca deja de ser. La caridad no tiene envidia, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. ¿Sí? Entonces miremos todo lo que trae la caridad, que es con la que el apóstol Pablo me dice que soy edificado. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros, después del conocimiento de la palabra, empezamos a batallar contra nosotros mismos? Adquirimos un testimonio, adquirimos una manifestación de Dios, tenemos una experiencia espiritual, tenemos una enseñanza de nuestro Dios, tenemos una guía de nuestro Dios, porque el Espíritu Santo está dado para guiar a toda verdad, para convencer de juicio, de justicia y de pecado, para recordarnos la verdad que habíamos visto, que habíamos escuchado, que habíamos pronunciado con nuestra boca. Inclusive, cuando uno está en esa tarea de indagar por las Escrituras, de estar en ese conocimiento de la palabra, cuando el Espíritu Santo viene y nos habla, inclusive palabras que yo de pronto no había visto, pero más adelante
miro las escrituras y estaba escrito. Tal y como estaba escrito, Él me lo reveló, me lo dio, ¿sí? Entonces miramos que ese fundamento de los profetas y de los apóstoles jamás puede faltar en la vida de un creyente. Jamás puede faltar en la noticia de un cristiano, de un hijo de Dios. Jamás puede faltar esta palabra. Es lo único que va a permanecer para siempre, ¿sí? Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ha dicho el Señor. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley, y que todo sea hecho, ¿sí? Nosotros somos rescatados por la gracia de nuestro Salvador. Nosotros fuimos injertos en ese pueblo, en ese pueblo israelita, por espíritu, según lo que nuestro Dios nos ha mostrado por su palabra. Somos añadidos a ellos, porque ellos son los herederos de las promesas. Pero cuando nuestro Salvador abrió esto para todas las gentes, para todo aquel que le creyera, que lo recibiera, para cualquiera que recibiera al Salvador, lo hacía. Le daba esa potestad de ser hecho un hijo de Dios. Y en eso es lo que somos edificados, como hijos de Dios, como parte del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, esta caridad de la que nos habla aquí el apóstol Pablo, tiene que ser esa regla, esa medida de lo que debe haber en la edificación de nuestro ser, ¿sí? Si todavía pensamos mal, si todavía tenemos envidia, si todavía nos hinchamos, si todavía creemos que somos superiores del uno al otro, tenemos falencias gravísimas que no nos permiten ser edificados en Él como nuestro Dios quiere, ¿sí? Entonces miremos qué parte de esa caridad, con todo lo que nos enumera, con todo lo que nos muestra de lo que es ella, necesitamos para seguir siendo edificados. Todos, de una y otra forma, en los diferentes niveles espirituales que cada uno tenga, en los diferentes dones que cada uno haya recibido, porque son para la edificación de la iglesia. No son para beneficio propio, son para edificación de la iglesia. Para eso nos los administró nuestro Dios. Entonces nos dice aquí el apóstol Pablo también en Efesios, en el capítulo 2. En el verso 20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén y amén. Nosotros no necesitamos absolutamente nada más, ¿sí? Saber que nuestro Salvador, que el que pagó por nuestros pecados, que el que resucitó para nuestra justificación, que el que fue recibido en gloria y está en el trono de Dios, es quien aboga por nosotros, es quien nos permite permanecer hasta el día de hoy. Es el que nos ha dado la fortaleza para andar 1, 5, 10, 15, 20, todos los años que cada uno como creyente haya pasado, sobreviviendo a tantas situaciones, sobreviviendo a las acechanzas del mal, sobreviviendo a la misma respuesta de muerte, como nos dice el apóstol Pablo, que en sí mismo halló respuestas de muerte, porque todo eso nos pasa, nos ha pasado de una y otra forma, ¿sí? Para que no andemos confiados en nosotros mismos, sino que toda nuestra suficiencia venga de parte de Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre que nos haya sido dado. Es necesario conocer toda la Escritura, toda, absolutamente toda la palabra. Primero, porque toda Escritura es divinamente inspirada, útil para enseñar, para redarguir, para edificar, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea apto para toda buena obra. Toda la Escritura. Si nosotros vamos a mirar desde Génesis, no solamente nos relata
lo que vemos, sino que hay ahí escondidas muchas maravillas que son aplicadas a nuestra vida espiritual. Porque entonces en otra parte la palabra nos dice que lo que se ve es sombra de lo que no se ve. Y que los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la creación nos muestra su divinidad, nos muestra su obra perfecta y nos muestra tantos ejemplos de una y otra forma la naturaleza que nuestro Dios formó, porque ella nos permite tener la certeza de que así como nuestro Dios hizo cosas que aquí tienen una función perfecta, que están establecidas para muchas cosas, para algo útil aquí, así también nuestra vida y todo lo que el Señor nos anuncia para la eternidad. Entonces es necesario que repitamos este verso, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lo que les decía, de ahí no nos podemos salir. Cualquier buena intención, cualquier cosa que yo quiera hacer, dice la Escritura, que de palabra o de obra todo sea en el nombre del Señor Jesucristo. De ahí no nos podemos salir. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, no acepta cosas personales en particular, sino todo se remite a su Hijo amado, a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? Cuando Él muestra ya a sus discípulos el Señor, cuando Él se transfigura y está Elías, profeta, y está Moisés, tanto así que los apóstoles cuando lo ven, sus discípulos, quedan maravillados y Pedro dice que hagan cabañas, que si se puedan hacer 3 cabañas, una para Moisés, otra para Elías y otra para el Señor. Después de ellos se los envuelve la nube y se ve solamente el Señor resplandeciente y esa voz que dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Todo lo remitió a nuestro Salvador. Ya ellos, siendo judíos, ya no podían esperar más ni en lo que el profeta Elías había anunciado, ni en lo que Moisés. Ya tenían que quitarse completamente esa figura de lo que la palabra de ellos había dicho y todo tenía que estar centrado en ese Salvador que ya había sido anunciado por los profetas y por el mismo Moisés, siervo de Dios. Entonces, por eso nos aclara aquí, nos ratifica el apóstol Pablo sobre que el fundamento siempre tiene que ser el Señor Jesucristo. Y entonces el conocimiento de los profetas y de los apóstoles. No hay más. No necesitamos más. Quizás si alguno consulta un libro, quizás si alguno consulta una enseñanza, tiene que tener el fundamento de la palabra de Dios. ¿Sí? Sabemos que si nosotros nos ponemos a estudiar, a escudriñar, a tomar una enseñanza aquí de un libro en particular, nos va a salir cualquier cantidad de cosas para escribir. Cualquier cantidad, ¿sí? Entonces los libros que son ayudas espirituales, que están fundamentados en la palabra, pero que son guiados también por el Espíritu Santo, tienen que estar aquí. La esencia tiene que estar aquí. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de conocer algo de lo que está escrito, de libros de personas que han tenido una experiencia con nuestro Dios y que han querido compartirla y que han querido de pronto fundamentarla a través de un escrito, y yo empiezo a leer, el mismo Espíritu Santo viene y me muestra y me abre un poquito más de lo que ya el autor, el que haya escrito el libro, trata de transmitirme, ¿sí? Y entonces yo sé que es una palabra que fue bajo esa autoridad del Espíritu Santo que fue escrita. Entonces, nunca nos olvidemos que no nos podemos salir de ese fundamento que son los apóstoles y los profetas bajo el mismo Señor Jesucristo. No hay absolutamente más nada. De otra manera no podemos ser edificados. Y nos dice acá en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 11, dice, por lo cual consolaos los unos a los otros y edificados los unos a los otros, así
¿Cómo lo hacéis? Volvemos a tomar el punto de partida del hacer, del obedecer lo que nuestro Salvador ordena. ¿Sí? Resulta que cuando nosotros tenemos una experiencia espiritual, aprendemos tantas cosas, sea porque hayamos tropezado, sea porque hayamos puesto totalmente nuestra confianza en el Señor y hayamos recibido un testimonio, hayamos recibido una palabra de libertad, hayamos entendido alguna situación por la que pasa nuestro prójimo, cada uno de los que está a nuestro alrededor, por las situaciones que a diario tenemos que pasar nosotros, ¿sí? En las cuales, cuando estamos encomendados a Dios y en las cuales oramos por Espíritu Santo, pues viene nuestro Dios y nos respalda y nos da esa palabra que viene a refrescarnos, esa palabra que viene a fortalecernos, esa unción del Espíritu Santo que viene a ponernos sobre esa situación. Entonces esa situación ya no se enseñorea de mí, sino que yo estoy sobre esa situación, porque una de las promesas del Señor dice que nos sentemos a su diestra, que Él pondrá a nuestros enemigos por el estrado de nuestros pies, ¿sí? No dice que los va a quitar completamente, sino que los va a poner ahí. O sea, no se van a enseñorear de nosotros. En un momento tendrán que venir a tratar de tocar con nuestra fe. Como les decía, en el mundo tendremos aflicción, eso nos lo advirtió el Señor. Nos advirtió que Satanás venía y nos va a zarandear. En otra parte el apóstol Pablo nos dice que no nos descuidemos, porque las acechanzas del mal están siempre ahí, que él anda como león rugiente mirando a ver a quién devora, ¿sí? Nada de esas cosas se nos pueden olvidar, ¿sí? Porque eso nos hace estar más agarrados de nuestro Dios y estar atentos, ¿sí? Estar pendientes de los dardos de fuego que el maligno envía al pensamiento, ¿sí? Que a través del escudo de la fe es de la única manera que podemos apagarlos, para que eso no entre en nuestro corazón y venga y empiece a hacer estragos el mal con nosotros. Entonces, cuando nosotros escuchamos una situación, por eso es la gran importancia de la comunicación de nosotros como hermanos, y conocemos alguna situación en la que está pasando algún amado de nuestra iglesia, algún creyente, precisamente podemos consolarlo porque nosotros ya pasamos por una situación o muy parecida, o conocemos el testimonio de otro que ya ha pasado por esa situación y la experiencia que él tuvo, ¿sí? Hay cosas que son muy particulares, pero entonces precisamente para eso nuestro Dios nos permite que pasemos por ahí. Porque cuando nosotros esperamos en Él, confiamos en Él y clamamos a Él, vemos su gloria, vemos su testimonio, vemos su fortaleza y vemos su victoria sobre la situación que estemos pasando. No, vuelvo y le repito, mis amados, no confiemos en nosotros mismos para nada. Nuestra suficiencia siempre tiene que ser Cristo. Nuestra suficiencia viene de Dios. Nuestra suficiencia viene de aquel que pudo derrotar al mal. Nosotros no nos podemos soltar ni un segundo de él, porque desafortunadamente el mal está pendiente para mirar cómo acecha, cómo hace caer. Y si después de que hace caer, la persona no tiene esa humillación delante de nuestro Dios para levantarse nuevamente y agarrarse nuevamente del Salvador y seguir adelante, el mal mira a ver cómo lo hunde, mira a ver cómo lo hiere cada vez más, mira a ver cómo lo pone de piedra de tropiezo, de escándalo, porque esa es la obra del mal. Entonces no nos descuidemos absolutamente nada. Si nosotros estamos en esa constante edificación de la que hoy escuchamos, de la que hoy vemos por la palabra, no vamos a estar ociosos ni en el conocimiento de nuestro Salvador, ni en la gloria de Dios que se debe manifestar en nuestras vidas, ni en esa luz que tiene que resplandecer en nuestro rostro para honra y gloria a nuestro Salvador, para que quizás muchos alcancen a ver y puedan indagar y pedir de la salud que de nuestro Dios está en nosotros, de esa esperanza de salvación y de esa promesa de la vida eterna
que nuestro Dios nos ha dado. Y entonces acá nos da una parte supremamente importante en Hechos 9:31. Dice, las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Amén, amén y amén. Supremamente importante la paz, de estar en paz consigo mismo, de estar en paz los unos con los otros, de estar en paz con nuestro Dios. La paz que nuestro Dios nos la ofreció a través de nuestro Salvador Jesucristo, porque Él es nuestra reconciliación para con Dios, ¿sí? Entonces, cuando yo he recibido perdón, cuando yo he recibido paz de Dios, es lo que puedo dar, ese perdón y esa paz de nuestro Dios. Entonces, entendamos que la paz es vínculo con el Espíritu Santo. Cualquier situación puede llegar a mi vida, pero yo no puedo desligarme de esa paz que mi Señor me ofrece en abundancia, y no como el mundo me la ofrece, sino como Él me la ofrece, sobre todas esas circunstancias, ¿sí? Entonces dice el apóstol Pablo en otra parte, airaos pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? Entonces, cuando uno está con ira, con enojo, lo más prudente es callar, no proferir palabras, para que quizás después no tenga uno que humillarse y pedir perdón, sino callar y remitir inmediatamente a nuestro Dios. Si nos enojó una injusticia, si nos enojó una situación que sabemos que a veces se presentan situaciones duras, complicadas, y que uno no las acepta, lo mejor es remitir a nuestro Salvador, que Él es el que hace un justo juicio, ¿sí? Y entonces dice en otra parte que no nos venguemos ni nosotros mismos, sino que demos lugar a la ira de Dios, ¿sí? Pero entonces mejor es orar los unos por los otros, perdonarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, esperarnos los unos a los otros, y como nos aconsejo aquí la palabra, edificarnos y consolarnos los unos a los otros. En esa paz y en ese temor de nuestro Salvador, y con el consuelo del Espíritu Santo, ¿sí? Con ese consuelo maravilloso. ¿Cómo nos consuela Él? Primero, con la palabra. Segundo, ministrando nuestro corazón. Y tercero, enseñándonos la forma, dándonos ese entendimiento de la forma como el mal ataca. Y la forma entonces como Él nos libera, poder nosotros también consolar y liberar a otros. Es parte de la voluntad de nuestro Dios, ¿sí? Que estemos en ese amor. Nos dice acá en otra parte de la palabra que nos conservemos, que esa edificación se conserva en el amor de nuestro Dios. Es el fundamento de todas las cosas. Llegar a unir todo esto a través del amor de nuestro Dios. Es de la única manera que lo que nosotros edifiquemos, que lo que nosotros vemos que es aquí la medida de la edificación, tanto personal como para la iglesia, porque aquí, después de que cada uno de nosotros es edificado de manera personal, porque todo lo de nuestro Dios es personal. Por eso dice la palabra que ninguno dirá a su prójimo, ven, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice el Señor. Desde el más anciano hasta el más pequeño de ellos, todos me conocerán. Entonces el Señor espera siempre que cada uno como creyente busque de Él, indague de Él, pregunte de Él, aprenda de Él y sea edificado de Él mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a la iglesia, entonces la palabra que yo escucho me viene a confirmar, a corroborar, a perfeccionar o a establecer, ¿sí? Mientras
en el diario vivir no esté la palabra, no hay edificación. Mientras en el diario vivir no esté el orar por Espíritu Santo, no hay edificación. Mientras en el diario vivir no esté Dios en la noticia, en un verso, en una enseñanza, preguntándole a Él, siendo ministrado por el Espíritu Santo, no hay edificación. Si ese don que recibimos a través del Señor Jesucristo no está ejercitándose a diario, no hay edificación, ¿sí? Simple y sencillamente se llega a un punto. Y si ese punto no se empieza nuevamente a crecer, a nutrirse, a entender, a recibir, a ser ministrados por el Espíritu Santo, no hay edificación. Y entonces cuando muchos van a la iglesia, van a alimentarse porque no tomaron verdaderamente pan en su casa, ¿sí? Y entonces desafortunadamente, bueno, la palabra llega ahí a base de profecía, pero no para el efecto para la cual aquí este verso nos lo enseña. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Gran importancia el temor del Señor, el principio de la sabiduría, ¿sí? El conocimiento de nuestro Dios, de la obra que Él no solamente ha hecho de manera palpable, porque así como nuestro ser tiene tantas maravillas, así el mundo, y es sombra de lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Entonces, mis amados, y cada uno de los que hoy tuvieron la oportunidad de escucharnos, esa casa espiritual que es nuestro corazón, debe estar siempre fundamentada en nuestro Salvador Jesucristo. Una de las medidas de crecimiento es la caridad y todo debe estar sellado por el amor de nuestro Dios. No hay más. Se edifica de manera personal y se edifica en la iglesia, en la perfección de los dones, de las virtudes que nuestro Dios nos ha dado. En la iglesia se debe recibir el sello, la confirmación y hasta que esa palabra sea virtud en nuestras vidas. Pero principalmente en nuestro diario vivir debe estar la comunión con el Señor en su palabra, el conocimiento y la oración por Espíritu Santo. Es algo que no puede fallar en la vida de un creyente, de un cristiano, de un hijo de Dios. No puede fallar absolutamente nada de esto. Entonces, mis amados, damos muchísimas gracias a nuestro Padre Celestial Dios por esta palabra. Rogamos que sea esa obra que ella nos anuncia en cada uno de nosotros para honra y gloria de su santísimo nombre, para alabanza de nuestro Padre Celestial y para honor de nuestro Salvador Jesucristo. Muchísimas gracias. Que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, les sean multiplicados. Un abrazo fuerte en nuestro Señor Jesucristo. Amén.